Yo siempre fui una persona normal, pero después de lo que viví en esa obra de construcción en Puebla, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo cerrar los ojos sin ver lo que vi. Y lo peor es que sé que nunca voy a poder olvidarlo. Mi nombre es Roberto Martínez Sánchez y soy de San Martín Texmelucan, un pueblo cercano a la ciudad de Puebla. Trabajo en la construcción desde hace 15 años. He levantado casas, edificios, centros comerciales. He visto de todo en este trabajo. Accidentes, peleas, gente que se va sin cobrar. Pero nunca había visto algo como lo que pasó en esa obra. Todo comenzó en marzo del año pasado. Me contrataron para trabajar en la construcción de un fraccionamiento nuevo en las afueras de Puebla, por la zona de Cholula. Era un proyecto grande, de esos que prometen cambiar toda una zona. Casas modernas, áreas verdes, seguridad privada. El trabajo parecía bueno y el pago era decente, así que acepté sin pensarlo mucho. El primer día llegué temprano, como siempre hago. El terreno era enorme, todavía con mucha tierra suelta, y algunas máquinas ya trabajando. Había como 20 trabajadores más, la mayoría gente conocida del medio. El ingeniero a cargo se llamaba Fernando, un tipo serio pero amable, de esos que saben tratar a la gente. Lo raro empezó desde ese primer día, aunque en ese momento no le di importancia. Mientras caminábamos por el terreno para que nos mostraran dónde íbamos a trabajar, uno de los albañiles más viejos, don Sebastián, se quedó parado frente a una zona específica del terreno. Era una parte que estaba un poco más hundida que el resto, como si la tierra se hubiera acomodado de forma extraña con el tiempo. Don Sebastián se persignó 3 veces seguidas y murmuró algo que no alcancé a escuchar bien. Le pregunté qué pasaba y él solo negó con la cabeza, diciendo que nada, que eran cosas suyas. Pero vi miedo en sus ojos, un miedo real que no se puede fingir. Los primeros días transcurrieron normal. Llegábamos a las 7 de la mañana, trabajábamos hasta las 5 de la tarde, y nos íbamos a casa cansados pero contentos de tener trabajo. Yo estaba en el equipo que se encargaba de hacer las zanjas para los cimientos. Era trabajo pesado, con pico y pala la mayor parte del tiempo porque las máquinas no podían entrar a todos lados. Fue en la segunda semana cuando empezaron las cosas raras de verdad. Trabajábamos en la zona donde don Sebastián se había persignado aquel primer día. Yo estaba cavando una zanja cuando mi pala chocó con algo duro. Al principio pensé que era una roca grande, de esas que siempre aparecen cuando uno menos las espera. Pero cuando limpié un poco la tierra, vi que era diferente. Era como una piedra tallada, con símbolos extraños grabados. Parecían dibujos antiguos, de esos que uno ve en los museos o en los libros de historia. Llamé al ingeniero Fernando para que viniera a ver. Él se agachó, examinó la piedra con cuidado y se puso pálido. Me dijo que detuviera el trabajo en esa área y que iba a llamar a alguien del Instituto de Antropología. Esa tarde, mientras esperábamos, algunos de los trabajadores empezaron a hablar. Don Sebastián contó que un primo suyo le había dicho que esas tierras habían sido un cementerio hace muchos años. No un cementerio normal, sino uno de esos lugares donde la gente enterraba a sus difuntos antes de que existieran los panteones como los conocemos ahora. Dijo que en la época de la colonia, cuando había epidemias, la gente traía a sus enfermos aquí para que no contagiaran al resto del pueblo, y los que no sobrevivían eran enterrados en este mismo lugar. Los demás se rieron. Yo también me reí. Pensé que don Sebastián estaba inventando cosas para asustar a los nuevos, como suelen hacer los trabajadores viejos. Pero él no se reía. Estaba completamente serio, con esa misma mirada de miedo del primer día. Al día siguiente llegó una señora del Instituto de Antropología. Era joven, tendría unos 30 años, con lentes y una libreta donde iba anotando todo. Revisó la piedra que habíamos encontrado y nos dijo que efectivamente era prehispánica, probablemente de algún altar o marcador ceremonial. Nos explicó que en esa zona había habido asentamientos antiguos mucho antes de la llegada de los españoles. Le pregunté si podíamos seguir trabajando y ella dudó. Dijo que lo ideal sería hacer un estudio completo del terreno antes de continuar con la construcción, pero que eso podía tardar meses. El ingeniero Fernando se veía preocupado.
Llamó al dueño del proyecto por teléfono y tuvieron una conversación larga. Al final nos dijeron que íbamos a seguir trabajando, pero con cuidado, y que si encontrábamos algo más teníamos que reportarlo de inmediato. Esa decisión fue el principio de todo lo malo que vino después. La tercera semana fue cuando las cosas dejaron de tener explicación. Empezamos a trabajar de nuevo en la zona donde habíamos encontrado la piedra tallada, pero ahora todos estábamos más nerviosos. Ya no había las bromas de siempre, ni las risas durante el almuerzo. Todos sentíamos algo raro en el ambiente, como si el aire mismo pesara más en esa parte del terreno. El primer suceso extraño pasó un martes por la tarde. Eran como las 3:30 y el sol todavía pegaba fuerte. Yo estaba trabajando en una zanja cuando escuché un grito. Era Ramiro, uno de los muchachos jóvenes que acababa de entrar a trabajar con nosotros hacía apenas 2 semanas. Estaba pálido, temblando, señalando hacia el fondo de la excavación donde estaba trabajando. Todos corrimos a ver qué pasaba. Ramiro decía que había visto una mano saliendo de la tierra, una mano que se movía. El ingeniero Fernando bajó a revisar, pero no encontró nada. Solo tierra y más tierra. Le dijimos a Ramiro que seguramente había sido el cansancio o el sol, que a veces el calor hace que uno vea cosas. Él insistía en que lo había visto claramente, que no estaba loco, pero todos tratamos de calmarlo. Esa noche Ramiro no regresó al trabajo. Nunca más volvimos a verlo. Su teléfono sonaba apagado, y cuando algunos compañeros fueron a buscarlo a su casa, su mamá les dijo que se había ido a trabajar a otro estado, que no quería saber nada más de esa obra. Eso nos puso más nerviosos a todos. Los días siguientes fueron peores. Las herramientas empezaron a desaparecer. No me refiero a que alguien las robara, porque en las obras siempre hay quien se lleva cosas. Me refiero a que desaparecían mientras uno trabajaba. Dejabas tu pala recargada en un lado, volteabas un segundo, y ya no estaba. Luego aparecía en otro lugar completamente diferente, a veces a varios metros de distancia, en zonas donde nadie había estado trabajando. Don Sebastián dejó de hablar casi por completo. Solo trabajaba en silencio, rezando en voz baja todo el tiempo. Yo empecé a darme cuenta de que siempre traía un rosario en el bolsillo y que se persignaba cada vez que pasaba por ciertas áreas del terreno. Otros trabajadores comenzaron a hacer lo mismo. Algunos traían estampitas de santos o medallas que colgaban de sus cuellos. Una mañana, como a las 8, estábamos todos reunidos esperando instrucciones del ingeniero cuando escuchamos un ruido extraño. Era como un lamento, un sonido que venía de debajo de la tierra. Todos lo escuchamos. No fue cosa de una sola persona. Fue tan claro que hasta las máquinas se detuvieron. El operador de la excavadora se bajó de su cabina con cara de espanto. El sonido duró apenas unos segundos, pero nos dejó helados a todos. Era como si alguien estuviera llorando o gimiendo de dolor, pero apagado, lejano, como si viniera de muy profundo. El ingeniero Fernando trató de explicarlo diciendo que eran los tubos del drenaje o el viento pasando por las zanjas, pero su voz temblaba. Él también tenía miedo. Esa misma tarde encontramos más cosas. No solo piedras talladas, sino huesos. Muchos huesos. Estaban dispersos por toda el área donde estábamos trabajando. El ingeniero volvió a llamar a la señora del Instituto de Antropología y ella regresó con más personas. Pasaron 2 días examinando todo y confirmaron que era un sitio de entierros antiguos. Dijeron que había restos de por lo menos 50 personas enterradas en diferentes épocas. El dueño del proyecto llegó furioso. Era un hombre grande, de traje, con una camioneta lujosa. Empezó a gritar que él ya había pagado por ese terreno, que tenía todos los permisos, que nadie le iba a parar su proyecto. Discutió con la gente del instituto durante horas. Al final llegaron a un acuerdo. Iban a remover los restos con cuidado y llevárselos a otro lugar, y nosotros podríamos seguir trabajando. Pero cuando empezaron a sacar los huesos, las cosas se pusieron realmente malas. La noche después de que comenzaron a remover los restos, uno de los veladores llamó al ingeniero como a las 2 de la mañana. Estaba histérico, gritando que había visto gente caminando por el terreno, sombras que se movían entre las zanjas.
El ingeniero le dijo que seguramente eran ladrones y que llamara a la policía, pero el velador insistía en que no eran personas normales, que eran siluetas oscuras que flotaban. Al día siguiente el velador renunció. Dijo que no le importaba perder el trabajo, que él no iba a volver a poner un pie en ese lugar. Consiguieron a otro velador, un señor mayor que se veía más duro, de esos que han visto de todo en la vida. Duró 3 noches. En la tercera noche también llamó aterrado y renunció sin siquiera esperar a que le pagaran lo que le debían. Yo seguía yendo a trabajar porque necesitaba el dinero. Tengo 3 hijos y mi esposa no trabaja. No podía darme el lujo de renunciar. Pero cada día que pasaba me costaba más trabajo llegar a esa obra. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba cavando y que manos salían de la tierra y me jalaban hacia abajo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una mañana, como a las 9, estaba trabajando solo en una sección apartada del terreno. Los demás estaban del otro lado, lejos, y yo no podía escuchar sus voces. De repente sentí que alguien me tocaba el hombro. Me volteé esperando ver a alguno de mis compañeros, pero no había nadie. Absolutamente nadie. Miré alrededor y estaba completamente solo, pero la sensación del toque había sido tan real, tan clara, que me quedé paralizado. Entonces lo escuché, una voz de mujer que me hablaba al oído, tan cerca que sentí su aliento en mi cuello. Decía algo en un idioma que no entendía, palabras antiguas que sonaban como susurros enojados. El terror me invadió de tal forma que solté mis herramientas y corrí hacia donde estaban los demás compañeros. No me importó verme ridículo o cobarde. Solo quería salir de ahí. Cuando llegué con los otros trabajadores estaba temblando tanto que no podía ni hablar. Me tuvieron que sentar y darme agua. Les conté lo que había pasado y vi en sus caras que me creían, porque a varios de ellos también les habían pasado cosas similares. Uno dijo que había sentido que lo empujaban cuando estaba al borde de una zanja. Otro contó que había visto una sombra de mujer parada junto a él mientras trabajaba, y cuando volteó a verla de frente, desapareció. El ingeniero Fernando ya no sabía qué hacer. Había perdido a casi la mitad de los trabajadores. Algunos renunciaban sin dar explicaciones. Otros simplemente dejaban de llegar y no contestaban las llamadas. El proyecto se estaba retrasando y el dueño presionaba cada vez más para que avanzáramos rápido. Fue entonces cuando trajeron al sacerdote. No sé quién tomó la decisión, si fue el ingeniero o alguno de los trabajadores, pero una mañana llegó un padre de una iglesia cercana. Era un hombre ya grande, con el pelo blanco, pero con una mirada firme y seria. Caminó por todo el terreno rezando, echando agua bendita, haciendo bendiciones. Algunos de nosotros lo seguíamos, esperando que eso resolviera el problema, pero no sirvió de nada. Esa misma tarde, justo después de que el padre se fue, pasó algo que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo.